¿Cómo están mis queridos amigos, conocidos y con toda aquella persona con quien podamos encontrarnos en esta oportunidad? Realmente es un placer hacer estos breves minutos en los que podemos compartir por un instante lo que la Biblia dice. La Biblia, aquel legendario libro, inspirado por Dios, escrito por más de 40 autores, a lo largo de un proceso de más de 1500 años, realmente ha guardado una unidad y un criterio y una capacidad para despertar la vida humana como ningún libro en este mundo lo tiene. Libros hay muchos, pero la Biblia tiene un poder extraordinario. Es el poder que proviene del mismo Dios, nuestro Creador. La Biblia dice con toda claridad que si oímos la palabra de Dios, si la escuchamos, si la meditamos, si pensamos en ella, le estamos dando oportunidad a que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón y ayude a nivelar, a resolver, a equilibrar, a poner en orden este ansioso corazón, que es el corazón de todo ser humano. Anhelantes siempre de algo nuevo, anhelantes siempre de algo mejor, anhelantes siempre de algo que resuelva nuestras situaciones y problemas que quizá por años no hemos resuelto. Por eso te invito hoy a compartir por un ratito esta lectura de la palabra de Dios y dejar que ella nos enseñe su mensaje. Voy a compartir con ustedes entonces el mensaje y lo iremos leyendo en pantalla si les parece también. No olviden que ustedes pueden encontrar estos temas en el canal llamado Carlos Sapia, donde he estado poniendo no solamente este, sino diversos temas y conferencias que he estado dando en diferentes partes. Es una humilde contribución que proviene siempre de la palabra de Dios y no de un servidor personal. En Efesios, el capítulo 4, el versículo 17 al 32. Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo a una ciudad, a una iglesia llamada Éfeso. Y está en el Nuevo Testamento esta carta y a disposición de tu Biblia, que seguramente tienes en tu casa. Y si no la tienes, busca una Biblia, consigue una Biblia. Acércate a la iglesia adventista del séptimo día y ahí te obsequiarán una Biblia e incluso una guía de estudios por temas para que sea más fácil de poder guiarse. Vamos a la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 17, con la autoridad del Señor, escribe el apóstol Pablo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Brevemente aquí ya nos está diciendo que Pablo está escribiendo con la autoridad no propia. Este programa que estoy haciendo ahora no es con autoridad propia. ¿Quién soy yo? Por supuesto, Pablo era un cristiano, un creyente, un amante de Dios, pero él decía, ¿quién soy yo? Ningún ser humano debe colocarse en lugar de otro ser humano e imponer sus ideas a otros. Estas son palabras del Señor Dios, del cielo, de la tierra, creador de tu vida y de la mía. Y él dice lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Les está escribiendo a los que conocen a Dios, a los que lo conocen por experiencia, no solamente por un conocimiento teórico. Conocen a Dios, tienen experiencia con Dios, y les dice, ustedes ya no están confundidos, como sí están aquellos que no conocen a Dios. Hay muchísima gente en este mundo que no conoce a Dios. Muchísimo. Y quizás esté hablando a alguien que no conozca a Dios, por experiencia, repito, no por un conocimiento de oídas, no por una tradición que me dejaron mis padres o mis abuelos. No me alcanza, no me sirve. Necesito una experiencia personal con Dios, individual, yo personalmente con Él, usted personalmente con Él.
Dice el versículo que aquellos que no conocen a Dios, versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad. Y lógico, si Dios es luz. Es luz en todo sentido. No solamente luz en luminaria, sino luz también para ordenar nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras ideas, nuestros conceptos en la vida. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan de vagar, de estar perdidos, de deambular, de recorrer en el mundo sin saber a dónde se va. Están vagando lejos de la vida de Dios, la vida que Dios ofrece. ¿Por qué les pasa esto? Porque cerraron la mente, no quisieron y endurecieron el corazón hacia Él. Esto está indicando que Dios intentó comunicarse con ellos. Está indicando que Dios les mostró el camino más de una vez. Está intentando decir aquí el apóstol que Dios iluminó el camino para que se den cuenta que les estaba faltando algo. Pero tuvieron una actitud contraria a la actitud de Dios. Mire, que no me pase a mí esto. Que no le pase a usted esto. Cerrar la mente y endurecer el corazón hacia Dios es la peor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Podemos tenerlo todo en la vida, todo en lo material, todo en las compañías humanas, todo en las pertenencias, todo en lo que deseamos y queremos. Pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Fíjense cómo siguen los versículos siguientes, el 18, el 19. Han perdido la vergüenza. No es simplemente ser un desvergonzado por serlo, sino sencillamente que uno pierde la vergüenza cuando está alejado de Dios. Cuando le dice que no a Dios, uno pierde la vergüenza propia y también hacia los demás. Nos preguntamos por qué hay tanta gente que comete tantas maldades contra otros seres humanos en el mundo todos los días. ¿Por qué suceden en las calles lo que los noticieros están diciendo, y en las casas, y en los departamentos, y en los lugares cerrados, y en los de alta alcurnia, y en los de baja, en el nivel de la pobreza? ¿Por qué se pierde la vergüenza? Porque se le ha dicho que no a Dios. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Ah, amigos, ustedes no me van a decir que comer una rica comida no es algo bueno. Claro que sí, pero si esa comida se torna en un fin en sí mismo, si ese deleite sensual del cuerpo se torna en un fin, voy a ir en un increyendo cada vez más profundo. Voy a destruir cada vez más mi salud, cada vez voy a entrar en más excesos, cada vez, y no me van a alcanzar, ¿saben? No me van a alcanzar todas las cosas que ustedes me puedan dar. Y voy a buscar otros químicos y voy a colocar eso dentro mío y voy a perder el control de mi raciocinio, de mi capacidad mental, de mi decisión. Voy a perder mi libertad y me voy a transformar en un esclavo de lo que se siente, un esclavo de lo que se vive a nivel del cuerpo. Toda clase de impurezas entrarán dentro de mí. Esto es un desfiladero que me lleva hacia un pozo profundo. ¿Cuánta gente en este mundo camina por estos desfiladeros? Estuve leyendo la vida de muchos ricos del mundo y de muchos artistas, especialmente del mundo. Muchos de ellos, no voy a decir todos, aunque estoy tentado, pero no voy a decir todos, porque solo Dios conoce lo que pasa en la vida de cada ser humano. Muchos de ellos terminan con la vida destruida. Muchos de ellos terminan en el suicidio. Muchos de ellos terminan en las extravagancias, en las impurezas, arruinando su vida, su cuerpo, entrando en paro cardiorrespiratorios. Muchos de ellos, y después el mundo los alaba y los recuerda y dicen: en tal película hizo esto, en tal canción cantó así, pero nadie dice que por los excesos, por el descontrol de la vida, por haberle dicho que no a Dios, sin tener poder ni fuerzas propias, indefensos, cayeron bajo la propia esclavitud de sus propios malos hábitos. Una buena comida, comerla con gusto y que te haga bien, es uno de los hermosos placeres de la vida, pero no es el fin en sí mismo. El versículo 20 dice: pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Ustedes, los de la iglesia de Efesios, ustedes no aprendieron eso.
Usted, si es cristiano y cree en Dios, no aprende eso de Cristo. Cristo no enseña ese descontrol, ese cerrarse a Dios y a su palabra. Versículo 21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. En otras palabras, ustedes ya no viven como vivían antes cuando no lo conocían a Dios. Ahora que lo conocieron a Jesús, vieron en carne y hueso cómo Cristo vivió aquí en esta tierra. Leyeron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de los evangelios aprendieron y se dieron cuenta y oyeron lo que la palabra dice, que Jesús no vive así, que esa no es la verdad, y recibieron poder de Dios para cambiar la vida. ¿Y en qué consiste el cambio? Veamos los versículos que siguen. Versículo 22. Desháganse de la vieja naturaleza, dice Pablo. Dejen de vivir como vivían antes. No se dejen llevar por los impulsos viejos, por los hábitos que formaron cuando no lo conocían a Dios. Desháganse, porque es pecaminosa. Es una antigua manera de vivir que está arruinada, dice allí. Está corrompida. ¿Por qué está corrompida? Por la sensualidad y el engaño. Vuelve otra vez al tema, ¿no es cierto?, de vivir para el cuerpo. Vivir solamente para las emociones. Vivir solamente para los movimientos sinestésicos, interiores, y los kinestésicos, exteriores. Vivir para todo lo que es la estructura física solamente. Hay muchos que viven solamente para el cuerpo. No viven ni siquiera para los demás, para la relación social. O viven muy poco para eso. Y viven casi nada para una meditación propia, profunda, del alma, para un encuentro con Dios. Y menos viven aún todavía para la palabra de Dios, escuchar lo que la Biblia enseña y por el poder de Dios aplicarlo en la vida. En cambio, dejen que el Espíritu, es el Espíritu Santo, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Si no empieza una nueva vida en el Espíritu. Si no es Dios quien genera en nosotros nuevos pensamientos, nuevo poder, nuevos conceptos, nueva visión. Si no es Dios quien echa abajo el engaño y nos pone la verdad en nuestro corazón, no tendríamos poder para salir de la situación en la que estamos. ¿No tiene deseos usted de cambiar? ¿No le gustaría a usted vivir una nueva vida? Es en Dios. Es con su palabra y es a través del Espíritu Santo como se puede. Es una persona divina que entra dentro de nuestro ser y renueva toda nuestra existencia. Miren cómo. Versículo 4. Pónganse la nueva naturaleza, es decir, la de Jesús, es decir, la que aprendemos en Él. Mientras leemos la Biblia, decimos, Señor, yo quiero vivir así. Dios nos da el poder y comenzamos a vivir la nueva naturaleza por la obra del Espíritu Santo. Creada para ser a la semejanza de Dios. La nueva naturaleza es puesta en nosotros para vivir semejantes a Jesús. ¿Quién es Él verdaderamente justo y santo? Él es justo y Él es santo y comienza a vivir en mí, conmigo, todos los días, y me da su justicia, y me da también su santidad, me da su poder, me da su perdón. Hay una nueva vida al alcance suyo y al alcance mío. Y ya llegando hacia el final, versículo 25, comienza a mencionar algunos aspectos prácticos de esta nueva vida. Dejen de mentir. ¿Usted miente? ¿Miente usted a sus hijos? ¿Miente usted a su papá, a su mamá? ¿Miente a su esposo, a su esposa, a su pareja? Dejemos de mentir. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Nosotros como familia, como iglesia, como cristianos, somos miembros de un mismo cuerpo. Mientras en todos lados mienten, mientras en muchas partes se publican las mentiras, mientras también se publican que fue mentira y nadie hace nada y nadie se horroriza, nadie rompe sus vestiduras porque alguien mintió, nosotros, si vivimos con Dios, si vivimos en Jesús, no mentimos. Decimos la verdad siempre, porque es una nueva vida, ya no es más la vida vieja. Sigue diciendo el versículo siguiente, además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
Se van a enojar muchas veces con uno o con otro, pero no pequen, por favor, con el enojo. Bajo la ira, bajo el enojo, no pequen. No permitan que el sol se ponga mientras estén enojados. Está diciendo que si hiciste alguna macana o te hicieron alguna macana, arregla las cosas. No dejes pasar el tiempo. El tiempo es la mayor herida que se agrava dentro de uno cuando uno está enojado. Y cuando creemos que le hacemos mal al otro, nos estamos haciendo un terrible daño a nosotros mismos, a nuestra propia salud. ¿Qué nos está pasando? ¿Hay descontrol en nuestra vida? ¿Maneja nuestra vida un indio o una india, como decimos comúnmente? Me salió el indio de adentro, me saltó la india de adentro. ¿O la maneja Jesús? Porque le damos oportunidad a Él de hacerlo en nuestra vida. Porque el enojo, dice el versículo 27, el enojo da lugar al diablo. En otras palabras, el enojo va a traer otros problemas, va a traer otras situaciones, va a traer otro desencadenamiento de situaciones que el diablo va a aprovechar para destruir nuestra vida y la vida de los demás. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos para un buen trabajo y luego comparte generosamente con los que no tienen o tienen necesidad. ¿Te das cuenta cómo cambia la vida? ¿Te das cuenta cómo cambian los valores? ¿Te das cuenta que no me interesa cómo lo hacen los demás? ¿Te das cuenta de que si los demás lo hacen o no lo hacen no es mi punto? ¿Te das cuenta de que mi punto ahora es cómo me comparo yo con Jesús, quien comienza a vivir una nueva vida en mí a través de su Espíritu Santo? Señor, ayúdame a no dejarme influenciar por los demás, salvo que su influencia sea aprendida de ti. Qué oración, ¿no? No empleen su lenguaje, un lenguaje grosero ni ofensivo, dice el versículo 29. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Este mundo es como un gran desierto, ¿no? La sociedad es un desierto resquebrajado. Tenemos bajantes de las aguas en algunas partes del mundo y tenemos excesos de inundaciones en otras partes del mundo. ¿Qué pasa si la palabra que yo uso es una palabra de un agua potable, espiritual, mental, psicológicamente, y que puede llegar esa palabra al oído sediento de una persona que está cerca mío y que la necesita? Una palabra de afecto, una palabra de cariño, una palabra de esperanza, una palabra de perdón. ¿Quién puede hacer esto? Pastor, ¿usted cree que la gente puede vivir así como usted está diciendo? No, no creo que la gente sola pueda vivirlo así como lo estoy diciendo. Lo que sí creo es que Jesús es así. Y si le doy lugar en mi vida, Él me dará el poder para que yo imite su camino, sus conductas, sus actitudes. Donde hay falta de fe, yo puedo llevar fe. Donde hay falta de esperanza, yo puedo llevar esperanza. Donde hay falta de amor, yo puedo poner amor. Pero no por mí, ¿eh? Jesús me inspira para que yo pueda hacerlo y beneficiar así a los que me rodean, los conozca o no los conozca. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Dijimos antes que es el Espíritu Santo quien genera en nosotros esta nueva vida. No lo entristezcamos haciendo algo contrario a lo que nos está enseñando que debemos hacer. Recordemos que Él, Espíritu Santo, nos identificó a nosotros como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Ah, viene una segunda venida de Cristo. Usted tiene que saberlo. Y yo se lo estoy diciendo. Yo tengo que saberlo. Mi familia tiene que saberlo. Estamos en los tiempos finales. La Biblia indica cuáles son las señales de los tiempos. ¿Le interesa el tema? Hay que leer un poquito más. ¿Qué pasa que usted lee tanto WhatsApp? ¿Qué pasa que usted lee tantas redes sociales y no está leyendo quizá la Biblia? O yo, me pasa lo mismo. Vamos a la Biblia, vamos a leer. Leamos Mateo, capítulo 24, el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Y dígame si no es un trasunto, dígame si no es una radiografía, dígame si no es un dibujo claro, dígame si no es una fotografía, dígame si no es una película tomada del día de hoy.
Estamos sellados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, porque Dios nos está preparando. Cristo pronto está por venir. Y termina esta lectura diciendo: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de malas conductas. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hay amarguras dentro de mi vida que yo necesitaría dejar en las manos de Dios. Hay tristezas que yo acarreo y llevo en mi vida. ¿Hay alguna bolsa de esos viejos malos recuerdos que arrastramos? ¿Será que arrastramos bolsas viejas de basura de nuestra propia producción y de la producción de otros, pero que a lo largo de los años se han ido acrecentando dentro de nuestro ser y cada vez destruye más nuestra salud mental? Y recuerden que la salud es una sola. Nosotros no somos mente por un lado, cuerpo por el otro lado, alma por el otro lado, espíritu por el otro lado. No, somos uno solo. Yo soy uno solo. Usted es uno solo. Lo que afecte al cuerpo afectará a la mente. Lo que afecte a la mente afectará al cuerpo. Lo que afecte a la sociabilidad afectará a su cuerpo y a su mente. Lo que afecte a la espiritualidad afectará al cuerpo, a la mente y a la sociabilidad. Escuche, no es hora de que le digamos a Dios que no podemos solos. ¿No le parece que sería bueno decirle: Señor, ayúdame? En la soledad de mi vida te invito a que vengas a vivir conmigo. Ayúdame a abrir tu palabra. Y si no la consigo, la Biblia en mi casa, ayúdame a conseguir una. La iglesia adventista más cercana que puedas tener, ahí te indicará dónde y te darán una Biblia, una guía de estudios. ¿Quieres venir a la Universidad Adventista del Plata? Comunícate a la universidad pidiendo una Biblia. Estamos para ayudar, primero, a nosotros mismos, porque ninguno de nosotros tiene capacidad ni poder por sí mismo. Necesitamos todos de Dios. Y Dios está dispuesto a dar su espíritu a sus hijos más que cualquier otra cosa de necesidad. Porque si tenemos a Dios con nosotros y Dios nos tiene a Él con Él, la vida cambia totalmente. Hay poder ganado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús para cada uno de nosotros. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le acompañe y será hasta una siguiente actuación.